03 minutos de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria. Vamos a tener una nueva entrevista en esta ocasión aquí en Torrevieja Radio y vamos a hablar de nutrición. Gertrude Baeza. Eso es, Rafa, de dieta y nutrición, y para ello pues tenemos aquí una persona en el estudio que vamos a pasar a saludar, si te parece, que es Abel Enarejos. Muy buenos días, Buenos días, Abel. Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme. Nada, bienvenido. Bienvenido a Torrevieja Radio. Y hemos contactado con Abel, Gertrude, porque el próximo 30 de mayo van a realizar un taller en el que hablará de nutrición y de prevención del cáncer. De la comida, ¿no? Para el cáncer, o sea, los alimentos que favorecen a que no aparezca, de varios mitos que también hay de ello. Y bueno, tenemos que decir que él trabaja en la farmacia Torrevieja, entonces yo lo vi muy interesante, busqué el contacto y dije, bueno, pues Abel, queremos que esté estando mi compañero como yo aquí en Torrevieja Radio y hablar de algo tan importante como son los alimentos para no favorecer el cáncer, para prevenir en este caso. Exacto. Para prevenir. Cuéntanos un poquito de qué va a tratar este taller, que tenemos que decir, luego lo diremos, que es totalmente gratuito, luego diremos dirección, diremos todo. Ahora vamos a hablar sobre los alimentos. Muy bien. A ver, es una charla pues muy interesante, sobre todo porque el riesgo de cáncer está fuertemente influenciado por factores que dependen de nosotros. Es decir, hablamos principalmente de estilo de vida. En ese estilo de vida pues incluye ese pilar tan maravilloso que es la alimentación, ¿no? Por arrojar un dato, la OMS habla de que hasta el 50% de los casos de cáncer se pueden prevenir simplemente con estilo de vida. Por esto un poco, pues divulgar este tipo de información que es muy interesante. Bueno, 50%, que es muchísimo, es la mitad de lo que estamos hablando. Y siempre se ha dicho, Abel, es mejor prevenir que curar, ¿no? Entonces, pues con la alimentación hay muchos alimentos que desconocemos, que son muy buenos, y hay veces que nos vamos, pues vamos a hablarlo, ¿por qué no?, de esa bollería industrial, de esas bolsas que vienen un montón de croissants, de ensaimadas ya en bolsitas, y que nos ponemos algunos, entre ellos yo, hasta arriba de esos dulces. Exacto. Podríamos hablar de comida industrial, podríamos hablar también de alcohol, podríamos hablar de eso un poco. Por ejemplo, en consulta, y me parece importante hablar sobre ello, sobre las bebidas alcohólicas, ¿no? Muy importante. Tanto la comida industrial como la bebida alcohólica, lo ideal es reducir lo máximo posible, eliminarlo o al menos tomar lo mínimo posible. Por ejemplo, ¿qué sería lo mínimo posible? A ver, por ejemplo, el alcohol. Cuando yo en consulta pregunto, ¿no? ¿Toma bebida alcohólica, cerveza, tal? Muchas veces la respuesta que recibimos es lo normal. Vale, Ya. sí. Lo Vale, normal entonces, que es, ¿verdad? claro, y entonces, ¿lo normal cuánto es? Entonces, te sorprendería saber, o sorprendería la gente que contesta, pues a lo mejor, pues 3 latas. Bueno, es que 3 latas a lo mejor es que es un litro. Es un litro, claro. Un litro de Claro, cerveza. 3 latas al día estás hablando. Claro. A ver. Un dato es que cuando el alcohol, cuando lo metabolizamos, se produce una sustancia que se llama acetaldehído, y esto sí que está asociado pues a cáncer de hígado, entre otras muchas cosas malas. Pero bueno, como hablamos de cáncer, pues eso es importante. Y hablas también de la repostería o de la bollería industrial. Vale, sobre esta comida, el cáncer está más asociado a condiciones más complejas, como por ejemplo obesidad, sedentarismo. Más que un alimento en sí, no, hablamos de un patrón de alimentación que ya es habitual, diario, bajo en fruta, verdura, con alimentos que son ricos en harina, azúcares, sal, aditivos que no sabemos muy bien qué efecto tienen en nosotros. Eso tiene más relación con el riesgo de cáncer que pues algunas cosas que nos preocupamos mucho, del bisfenol, de los plásticos, de alguna sustancia que hemos oído que puede producir. A veces creo que a veces perdemos la perspectiva y tenemos que poner el foco en las cosas que eso no importa. Como
si te mueves, si no te mueves, si tienes relaciones sociales, si descansas bien, cómo comes, cuántas harinas comes, cuánto azúcar. Esas son las cosas importantes. La importancia del deporte, ¿verdad? Sedentarismo. Eso es muy importante, que va muy asociado al tema cáncer. Exacto, sí, todo... Habla Abel de un patrón, ¿no? De un patrón de conducta o de... Claro, es que al final lo que suele pasar en nutrición es que cuanto más estudias, más te das cuenta que menos sabes. Es muy difícil hablar de nutrición con certeza. Es decir, esto es bueno, esto es malo, esta dicotomía de esto es muy difícil. Lo que sí que sabemos es que, bueno, pues que esta forma de alimentación habitual, dieta occidental, sabemos que hace que nuestro cuerpo pierda ese equilibrio y que sea más fácil que le ocurran enfermedades. ¿La dieta mediterránea no sería una dieta correcta para llevarla a cabo, que tanto se habla de ella? Sí, exacto. La dieta mediterránea es estupenda. A lo mejor en las recomendaciones, pues a lo mejor creo que se podrían hacer como ajustes, pero... Claro, que cuando hablamos de dieta mediterránea parece que todo es... saludable. Todo es maravilloso, pero luego entiendo que hay pues, muchos alimentos dentro de la propia dieta. Mira, doy un dato. Por ejemplo, las recomendaciones de lácteos, en mi opinión, ¿vale? Creo que están un poco desactualizadas. Te encuentras ahora mismo, por ejemplo, pues posturas extremas, ¿no? De gente que te va a decir que es veneno, o vas a encontrar posturas que van a decir que no, leche a tope, que inocua. Generalmente, a ver, todas las posturas tienen algo de razón en su argumento, pero tenemos que movernos en un equilibrio, es decir, ni todo es cierto, ni todo es verdad. Generalmente es una escala de grises. Por ejemplo, en el tema de los lácteos... La leche y los lácteos. Los lácteos, ¿qué pasa con los lácteos? Los lácteos sabemos que tienen cosas que son buenas. Por ejemplo, tienen calcio, y se sabe que, por ejemplo, el calcio hace un efecto en nuestro intestino que absorbe las grasas, unas grasas que posiblemente sean cancerígenas, y está asociado a menos riesgo de cáncer colorectal. Eso es un pro muy bueno. Es muy interesante porque también es muy nutritiva, pero es un alimento un poco polémico. Por ejemplo, hablamos de que tiene una cantidad mínima, pero tiene de estrógenos, de una proteína IGF-1, que también relacionada con algunos desarrollos de cáncer. Al ser un alimento un poco polémico, pues deberíamos al menos elegir los mejores lácteos, porque no es lo mismo una natilla que con su azúcar y demás que un yogur natural, y al menos reducir su consumo. Doy un dato, por ejemplo, hubo una publicación en una revista científica muy importante, el New England, que hablaba de que probablemente las recomendaciones deberían reducirse a 0 a 2 al día. Actualmente se dice que hay que tomar hasta 4 lácteos diarios. Por ejemplo, otra cosa que concluía ese estudio era que para nada hay que tomar un consumo elevado, para prevenir el riesgo de fractura. Eso es otro mito. Y que el consumo elevado probablemente pueda estar asociado a cáncer de mama y endometrio. Entonces, no es veneno, en este caso por el estrógeno. Sí, bueno, por cierta... a lo mejor no por eso, sino el conjunto, es decir... entonces, simplemente por un principio de precaución, no tomamos tantos lácteos, a lo mejor un poquito de queso, yogures de la mejor calidad que podamos. La cabra y la oveja, por ejemplo, sabemos que son animales que están menos industrializados que la vaca. Y ya está, sin quedar alarmismo, pero que no sea feel free de leche y de lácteo. Preferentemente, hay que decir que el yogur y el kéfir son fermentados y tienen un efecto muy interesante no es lo mismo que tomar la leche, así tal cual. Es más beneficioso el yogur.
Y digamos que el kéfir también, ¿eh? El kéfir también es muy bueno. Y más también si es kéfir natural. Exacto. Desde que va creciendo y va creciendo, que viene desde el cacuaso, que tú tienes que lavarlo, cuidarlo, etcétera. Y dura toda la vida. Dura toda una vida, ¿eh? Exacto, muy, muy chulo. Sí. Sí, está muy bien. Y ya que estamos hablando de yogures, a colación de todo esto, meter un poquito las gelatinas. ¿Qué pasa con las gelatinas? ¿Son saludables? ¿No son saludables? Las gelatinas... hablamos de proteínas. Generalmente las que escucho que me hablan mis pacientes pues vienen un poco edulcoradas. Y una fuente pequeña de colágeno. No lo veo un problema. De hecho, a muchas personas con cáncer y personas que pues ya no comen mucho, que dejan de comer cuando ya pues por desgracia no están en esa fase final, muchos oncólogos o médicos le han recomendado esa gelatina para tener un alimento, ¿no? Para ver si así se pueden alimentar. Y por la proteína, lo que estamos hablando. Entonces, bueno, pues digamos que... Sí, incluso si tienen problemas de deglución, claro, al ser muy suave. Claro, pues... porque es que se derrite, digamos, en la boca y es fácil de tomar. Entonces, ¿qué alimentos, Abel, diríamos que totalmente prohibitivos, como hemos dicho, el alcohol, con moderación, que no todos los días, vale, ¿no? Muy bien. No todos los días. Y también cuando dicen, no, yo soy bebedor social, pero claro, si te tomas 15 un día, es como si te estuviera... Más vale que te veas uno al día, ¿no? Bueno, de repente que la persona coja conciencia, porque a veces es fácil de repente pierde uno el número de la cantidad de cervezas que toma. Por eso, pero bueno, el alcohol, digamos, en maneras no controladas, sabemos que no es bueno, al igual que el tabaco, que es malísimo para el cáncer de pulmón y otros cánceres de vejiga, etcétera, de muchos más. ¿Qué alimentos son realmente nocivos para el cáncer? Hablamos ya de alimentos. A ver... Que tú dirías, mira, de verdad, lo mejor es tomarlo lo mínimo o no hacerlo. Y bueno, pues... ¿cuál sería de ellos? Pues, a ver, hemos hablado sobre todo del alcohol, hemos hablado en general de la dieta occidental con todo lo que lleva bollería, demás, todo lo que sean harinas refinadas, azúcares aditivos. Ahí podemos englobar todo este tipo de alimentos industriales que prácticamente en un supermercado el 70% está lleno de esto. Luego, es verdad, y aprovecho un poco para hablar un poco bien de la carne roja, porque sí que es verdad que no sé si lo había oído a lo mejor. Sí, todos lo hemos oído en algún momento, que es mejor no consumirla, o si lo haces pues como muchísimo una vez a la semana, ¿verdad? Porque no es muy buena. Vale. Todo lo hemos oído, sí. Vale, eso es. Pues entonces... Esto es a favor de la carne roja. Yo diría que sí. A ver, sobre todo el cáncer colorectal se ha asociado a carne procesada, no a la carne fresca. Es decir, ¿qué ocurre? Sobre todo la carne, cuando se hace en parrilla o barbacoa, se generan una serie de compuestos, no sé si lo habéis visto así, ese negror y tal. Sí, claro. Eso sí que se saben que son compuestos que no son demasiado sanos y posibles cancerígenos, ¿vale? Eso sí que es interesante y eso se asocia justamente a la carne, pero viene también por el método de preparación. Eso no quiere decir que si es el cumpleaños de un amigo no te vaya a comer una barbacoa, pero en general que se prioricen pues métodos de cocinado pues más suaves, como el guiso, el estofado. Más cosas, por ejemplo, dieta a lo mejor con mucha carne, es decir, hablamos de consumo de carne de más de 400 gramos, sí que tiene mucho hierro, y ese hierro parece que a las bacterias del colon no les va demasiado bien y puede haber un efecto negativo. Pero no quiere decir que eso esté asociado con cáncer de colon. Y por último, que eso sí que es importante, el tema, por ejemplo, de salazones, ahumados, productos procesados, no sé, salchichas, embutidos, sobrasadas, sí que tienen una serie de compuestos que se llaman nitrosaminas,
jamón york también, todo lo que son carnes procesadas así, pues sí que se ha visto que probablemente no habría que abusar por estas nitrosaminas que sí que se sabe que tienen. Pueden ser posibles vías de cáncer. Entonces, una dieta saludable que sería, por ejemplo, comer legumbres, tomar mucha fruta y verdura, ¿no? Sí. Pescado. Sí, a ver, has dicho una cosa muy chula, Gertrude. Con la fruta y la verdura pasa una cosa muy chula. Y es que tienen fibra. ¿Qué pasa con la fibra? Es que cuando comemos, esa fibra no se absorbe, llega al colon. Y en el colon ocurre un proceso de fermentación. Cuando ocurre ese proceso se liberan unas sustancias que llamamos ácidos grasos de cadena corta, que esos son la leche. Es decir, tiene un montonazo de múltiples beneficios para el organismo. Mejora la barrera intestinal, se sabe también que mejora la resistencia a la insulina y demás. Importante, hablamos de la fibra, de la fruta, la verdura, los tubérculos, podemos meter si queremos legumbres, no la fibra ni de los All Bran, ni de las galletas Digestive, ni la Special K, son cosas diferentes, son fibras distintas. La fibra que está asociada a menos cáncer en general, sobre todo de boca y faringe, es la fibra de la fruta y la verdura. Parece prudente, pues eso, intentar incluir fibra diariamente. Yo he escuchado de todo, es decir, es que ni me atrevo hay, por ejemplo, ahora vertientes que hablan de dieta carnívora, o sea, y les funciona, hay gente que se encuentra sana comiendo solo carne. Por eso hablo muchas veces, digo, ostras, sabemos muy poco. Y yo, al día de hoy, tenemos que basarnos un poco en la ciencia y parece prudente incluir fibra. Sí, hay que hacerlo. Y una pregunta, Abel, para terminar, porque ya tendremos más charlas. Vale. Tocar por encima un poquito el ayuno intermitente. ¿Qué vale. es bueno para la salud? ¿Es saludable? ¿Es nocivo? También estamos hablando del cáncer. ¿Llega a ser malo incluso para ello? ¿Qué nos dices tú, como los estudios que tienes y lo que has estado informándote del ayuno intermitente? A ver, el ayuno simplemente es un tiempo donde la persona está sin comer, ¿vale? En ese tiempo hablamos de 12 y 16 horas, eso ¿no? Es. Vale. Ocurre un proceso que se llama autofagia. Y es un proceso muy interesante porque se ponen en marcha mecanismos de reciclaje y de reparación celular. Bueno, una cosa muy chula, que al final se han visto beneficios para el organismo. Si esto lo llevamos pues a una persona ya con un diagnóstico de cáncer, pues también se ha visto que pues que junto con tratamientos, ¿no? Con los tratamientos pueden potenciar los resultados. O sea, esa persona mejora, digamos. Sí, esto, vamos a ver, es importante aclararlo. Hablamos de estrategias nutricionales que sí que se ha visto que pueden ser interesantes, pero seguramente en un paciente con una caquesia, que es una desnutrición extrema, no podemos hacerlo. Claro, una dieta cetogénica hay que ver, o sea, el cáncer es algo muy complejo, hay muchos tipos de cáncer, depende de la edad de la persona. Hablamos de personas, por ejemplo, que tienen un hipercatabolismo, necesitan una barbaridad de calorías, tienen muchos problemas tienen mucha facilidad para tener déficit de nutrientes y bueno... Pero hablemos en personas que están bien físicamente, no tienen problemas. ¿El ayuno es recomendable? Sí, en un adulto sano hay mucho miedo, pero tiene su inconveniente. No, hablamos de que como especie hemos evolucionado, es decir, qué tipo de especie seríamos si necesitáramos comer cada 3 horas. Claro. Nos hubiésemos extinguido como especie. No tiene sentido estar comiendo 5 veces ni nada de esto. Si podemos, evidentemente hay personas, por ejemplo, que yo veo en consulta que se interesan por el ayuno, pero a lo mejor dicen, bueno, a ver, ¿cómo estás comiendo? O tienen ansiedad por comer y se están interesando por una cosa que digo, a ver, vamos a empezar con cosas más fáciles que hacer un ayuno. O sea, me estás hablando de que tienes que merendarte un bollo cuando te estás interesando por estar 16 horas sin comer. No,
Claro, que lo que estás diciendo tú, que lo hemos hablado muchas veces, que bueno, antiguamente, yendo hacia atrás, pues no se comía hasta que no se cazaba. O sea, a primera hora se levantaban y se iban a buscar la comida. Entonces, por lo tanto, no tomaban nada recién levantados. La costumbre era, cuando volvían, si cazaban, comer. Entonces, quiero decir, de ahí quizá también que venga ese ayuno, ¿no? Que entonces no se necesitaba. Exacto. Hay que, a lo mejor, sí que es verdad que se ha hecho un poco de ruido pues, con personas, por ejemplo, que no le ha ido bien, pero evidentemente son una minoría. También tiene contraindicaciones. Es decir, por ejemplo, personas que tengan un trastorno de la conducta alimentaria, ni de broma. O sea, eso fuera. Personas a lo mejor con una diabetes tipo 1, sí que se les recomienda estar bajo un control con un grupo de apoyo. Bueno, que no está recomendado, claro, para todo el mundo. Cada vez que se vaya a empezar un ayuno intermitente, hay que hablarlo primero con tu médico de cabecera y decirle, oye, que sabe tus problemas, voy a empezar este ayuno intermitente, voy a probar también con un nutricionista y dietista, y si le va bien según pues las enfermedades que tenga, podrá hacerlo o no. Digamos, Gertrude, para poner un poco de orden, el 80% de los resultados los vamos a tener con las cosas que hemos hablado. Fruta, verdura, movernos, dormir bien, si podemos un poquito de ejercicio de fuerza, todas estas cosas. Luego ya ese 20% pues son pues pequeñas cositas, estrategias nutricionales, ver si cantidad de proteínas, de macronutrientes, de si podemos hacer ayuno, dieta. Vale, sí, pero ese es como esa pequeña parte, un extra, pero que bueno, que está ahí, que se sabe que tiene resultados, pero que no perdamos el foco de lo que realmente la persona va a tener resultados y mejoría en su salud. Perfecto, pues bueno, yo creo que para terminar, Abel, decirnos dónde va a ser esta charla y cuándo. Y también decir que es gratuita esta charla, que precisamente por eso estamos hablando de ello hoy. El 30 de mayo a las 11 en Farmacia Rodrigo Carbajo. Que está en calle Antonio Machado. Eso es, y que las plazas son totalmente gratuitas. Exacto. Y bueno, ¿tienen que apuntarse o hacer algo? Bueno, estaría bien a lo mejor pasar por la farmacia y decir, oye, que quiero asistir a esta charla. Sí. Pues bueno, Abel, de verdad ha sido un placer tenerte aquí. Gracias por todas las cosas que hemos comentado y todas las dudas que nos has sacado. Y bueno, seguiremos en contacto. Gracias. Gracias, Abel. Venga, hasta luego.